Bueno, primero, muchas gracias. Quiero agradecer la invitación y a todo el equipo que desarrolla toda esta jornada, que por lo que vi es bien grande, así que no me acuerdo tanto de las personas que son, pero lo importante es siempre poder desarrollar y avanzar en cada uno de estos procesos. Desde el punto de nosotros y cómo queremos avanzar y desarrollar este tema, lo que quiero poder establecer acá es de qué manera nosotros podemos avanzar y generar discusiones frente al desarrollo y temas que en este caso vamos a hablar un poco de la farmacología clínica en pediatría. Y lo que es dentro de la farmacología clínica en pediatría, cómo esto puede impactar y cómo podemos desarrollar metodologías para evaluar cómo vemos a los pacientes desde un punto de vista farmacoterapéutico y que nos ayude un poco con investigación y desarrollo para cada uno de los procesos. Apunto ahí. Normalmente uno siempre quiere enfocarse y decir qué es lo que quisiéramos establecer y dónde está lo más agudo directamente desde el punto de vista de la farmacología clínica en pediatría. Y uno va a querer apuntar a la unidad de cuidados intensivos, la evaluación de parámetros PK/PD, interacciones medicamentosas, revisión de pseudoanalgesia y evidencia de fármacos en unidades de cuidado intensivo y en forma generalizada. Cómo esto lo llevamos también al mundo real de la pediatría directamente y en los accesos en un proceso de toma de medicamentos. Porque nosotros dentro de la farmacología clínica, y en pediatría, nos vamos a encontrar siempre con grandes baches. Y esto aquí, tal como veníamos conversando, la idea es que vayamos interactuando con el tema, con todo este proceso. Y si están o no de acuerdo con estos 4 grandes parámetros y cosas que nosotros estamos conversando. Por ejemplo, sabemos que el 70% de los medicamentos no tiene aprobación en pediatría. ¿Estaremos de acuerdo con eso? Sí. Absolutamente, o muchas veces, o quizá más que la aprobación, no hay una información clara o real o veraz, o quizás aún más. ¿Cuántos de estos medicamentos que están aprobados se probó o se utilizó en población pediátrica latinoamericana? Que eso es como una cosa súper interesante. El caso que se nos viene siempre a la mente y cosas que se estudiaban anteriormente, algunos más antiguos mejor van a reconocer que cuando se utilizaba dipirona o metamisol sódico, la principal proceso de reacción adversa que se generaba o que se definía era toxicidad hematológica, ¿cierto? Situaciones que muchas veces desde el punto de vista de farmacología médicos y farmacéuticos antiguos decían muy pocas veces se encontró toxicidad hematológica con el uso de metamisol sódico. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Hay algún grado de variabilidad en la población donde se utilizaba o no? Entonces debe haber algún grado de variabilidad en la que se utilizaba, porque la mayoría, y uno si es más profundo y revisa directamente en la agencia europea, que fue donde más se utilizó el tema de la toxicidad hematológica, se encontraba que la toxicidad hematológica en esos pacientes era población caucásica. Pero sí era interesante entender que también pudiese pasar dentro de en algunas otras poblaciones y sabemos o no sabemos si esto está presente. Entonces, imagínense, frente a esa posición, además costaba muchísimo comenzar a desarrollar plataformas de uso seguro de medicamentos en pediatría. Antiguamente, normalmente se decía que la dosis de los pacientes pediátricos era como un poco menos de la dosis de los adultos, y de eso me estoy devolviendo solo 30 años atrás. Entonces, esa situación, para ver también lo vertiginoso que ha sido estos últimos 30 o 40 años dentro del campo de la farmacología clínica o dentro del campo de la medicina, que ahora ya apunta a lo que es la medicina de precisión directamente. 10% de las reacciones adversas, tiene muchas veces incidencia en errores medicamentosos en la pediatría. Eso también nos damos cuenta al día de hoy, o no. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de los equipos clínicos hay que utilizar un medicamento que se va a tener que pasar endovenoso, se va a tener que pasar con una vía exclusiva, y en esa visión, con el equipo, por ejemplo, muchas veces trabajando con enfermería, a lo mejor era súper necesario que no pasara en 1 hora, sino que pasara en 30 minutos, y vimos una reacción adversa o un evento adverso.
Esa diferencia pues creo que la va a conversar muy bien mi colega Claudio González para hacer esos grados de diferenciación, porque eso también nos genera de qué manera nosotros estamos utilizando los medicamentos, cómo nosotros somos capaces desde un punto de vista de generar nuestras carpetas de arsenal medicamentoso y definir cuántas de las reacciones adversas están descritas y cuántos son realmente un uso seguro del medicamento. Entonces, apuntamos a generar una gestión de riesgo de cómo accedemos a los medicamentos. Acá, abierto a todos los tipos de comentarios, porque la idea es que lo vayamos haciendo interactivo. No son adultos pequeños, hay farmacocinética y farmacodinámica, y esto es lo típico que pasa, que ese fue como uno de los conceptos de, si uno lo mira desde un punto de vista de marketing social, el PKPD ingresó así en los últimos 10 años súper fuerte, y ya casi, y en algún minuto en farmacología clínica general, nos acordamos de lo que era el PKPD o FCFD en español, de que la farmacocinética, que es lo que el medicamento, lo que el cuerpo le va a hacer al medicamento, y la farmacodinamia, lo que el medicamento le hace al cuerpo, si uno lo mira así ya fácilmente. Pero ¿de qué manera estos estudios que se hicieron en los adultos pueden impactar un poco en la pediatría? Es lo que también tendremos que evaluar. Porque los que se dedican y los que están viendo en el tema de pacientes pediátricos, nos vamos a encontrar de que son pacientes que fisiológicamente van a ser distintos. De los 0 a 2 años van a tener una cantidad de agua mucho mayor de la que tiene un paciente adulto. La masa magra va a ser distinta. Sus órganos, cuáles son los principales órganos que van a estar desde el punto de vista en la eliminación de medicamentos, riñón, y una parte no menor va a ser el hígado. Y cómo funcionan eso en los pacientes pediátricos es muy distinto a cómo funciona en el paciente adulto. Si se recuerdan algo de la farmacología de los medicamentos, siempre se habla que la mayoría de los medicamentos corresponden a un modelo de que todo lo que entra sale. ¿Se acuerdan que eso es ¿qué significa? Que yo tomo un medicamento y si yo lo quisiera medir, que fuera un modelo de orden 1, que todo lo que yo tomo se va a eliminar por la orina, y lo que yo mida en la orina puede ser lo que estuvo en sangre. La diferencia va a ser el tiempo. Ese es como el modelo de orden 1. Un modelo de orden 2 es que si yo me lo tomo, el medicamento se va a ir a algunas partes, cerebro, hígado, tejido, y luego se va a eliminar. Entonces ahí nosotros vamos a poder entender de que qué pasaría si una de esas partes es distinta a cómo funciona en el paciente adulto. Entonces, esas situaciones nos van a dar efectos terapéuticos muy distintos. Entonces, poder determinar cómo son esos efectos terapéuticos y cómo pudiesen intervenir estas cosas es fundamental. El gran problema sigue siendo determinar seguridad y efectividad en dosis pediátricas. Hasta el día de hoy aparecen y siguen apareciendo grandes problemas de la dosificación de los medicamentos en pediatría. Si ustedes se dan cuenta cuál es el principal problema que se produjo a nivel mundial, fue el tema de la teratogenia de algunos medicamentos cuando se les dan a pacientes embarazadas. Segundo grandes problema, si ustedes se acuerdan cuando estuvo el problema del virus Zika directamente, ¿se acuerdan? Y se empezó a utilizar peramivirus, se empezaron a utilizar algunos antivirales, aparecieron reacciones adversas que rápidamente la FDA tuvo que comenzar a definir. Esto no es normal, pero es absolutamente, pero es seguro porque no sabemos la dosificación que le damos a los pacientes pediátricos. Entonces, ese es el mundo en el cual nosotros, desde el punto de vista de la farmacología de pediatría, nos movemos, podemos encontrarnos con cualquier cosa. Eso es como un poco motivante de repente para poder trabajar. Y cuando hablamos de los pacientes pediátricos, la gran pregunta, si ustedes se dan cuenta, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que la dosificación de los medicamentos ya no es como la dosificación de un paciente adulto, que muchas veces la dosificación de un paciente adulto uno lo hace en base a la forma farmacéutica o la dosificación que trae el antibiótico o fundamentalmente el antipirético o cualquier tipo de medicamento. Pero en pediatría se hace la mayoría de las veces miligramos por kilo o miligramos por metro cuadrado directamente. Pero ¿qué sucede muchas veces? Y estos son casos súper interesantes, cuando uno puede establecer que si yo defino que 25 kilos será igual. Ahí tengo, por ejemplo, un paciente que pudiese llegar a tener cercano a 18, 17 kilos, pero aquí una paciente de 25 kilos. ¿Serán iguales estas formas?
¿En qué se podrían diferenciar? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas fueron las que es súper necesario cómo nosotros nos enfrentamos al desarrollo de estos pacientes. Porque, tal como definimos, en los pacientes pediátricos vamos a tener dos grandes parénquimas que vamos a tener que ser súper claros para definir y avanzar cómo nosotros vamos a evaluar los efectos terapéuticos de los medicamentos. Uno desde el punto de vista renal, y que muchos de ustedes a lo mejor cuando se enfrentan a un paciente pediátrico se van a encontrar de que el riñón de esos pacientes, si es que no tiene algún grado de enfermedad crónica, es un casi hiperdepurador. En algún minuto, ustedes si se dan cuenta en los pacientes adultos, cómo se mide la función renal para poder hacer una correlación desde el punto de vista de eliminación de medicamentos. Fundamentalmente utilizan ecuaciones, el Cockcroft. Hay ecuaciones con las que se mide esto. Y que uno da, para dar el resultado de esa ecuación, da entre 100 a 150 ml minuto. ¿O no? ¿O estoy hablando de algo que nada que ver? En pediatría, normalmente nosotros vamos a encontrar entre 200 y 250 ml minuto la dosificación, o sea, la depuración de los medicamentos. ¿Eso qué me está diciendo? Si yo puedo ser capaz de decir, y es lo primero que nos preguntan de repente a los farmacéuticos, ¿cuál es la vía de eliminación de este medicamento? Les aseguro que digan siempre la vía renal. Le van a apuntar, 8 de cada 10 medicamentos le van a apuntar. Van a dejar a 2 que no. Y si se olvidan de los antituberculosos, porque eso es casi todo. O sea, lo primero que a uno le enseñan es que los antituberculosos van todos por el hígado porque su principal reacción adversa es la hepatotoxicidad. Entonces, ¿cómo se elimina este medicamento? Vía renal. 8 de cada 10 le van a apuntar. Imagínense si además yo le estoy diciendo que todo lo que va por vía renal además se elimina muy rápido. Nosotros en pediatría nos vamos a encontrar con dosificaciones muy altas. Yo creo que ese es un mensaje no menor para las personas que lo tienen, porque muchas veces uno dosifica miligramos por kilo y mira la dosis y dice, ojo, esta es una dosis mayor a una dosis de un adulto. Entonces ahí es donde también tenemos que poner los sistemas de regulación para uso seguro de medicamentos. Lo mismo pasa a nivel hepático. A nivel hepático, muchos de los medicamentos ustedes reconocen que se utiliza dosis de carga y dosis de mantención en los adultos. ¿Se acuerdan de eso? Normalmente se hace. ¿Y por qué hacen eso directamente? Porque se dice que, lo que siempre escuchábamos, que lo más importante que dentro de un sistema microsomal que se dedica a la metabolización de los medicamentos, lo que significa que lo hace más líquido para que pueda ser eliminado por la vía urinaria, porque eso es lo que hace, o sea, a eso hablamos de la metabolización. Lo que estamos hablando de la metabolización es decir que un medicamento que es como una mantequilla, le damos cierta industrialización en nuestro hígado que lo transformamos en una forma líquida para eliminarse. Eso es la metabolización. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder determinar en este tema? Es que si nosotros le vamos a dar una dosis de carga para que el hígado sea capaz de comenzar a metabolizar y después llegar a una concentración estándar y después solo mantener concentración estándar. Todo lo que les dije anteriormente es en el área de adultos. Eso no corre para la pediatría. Porque en pediatría la metabolización es casi igual que desde el punto de vista renal. Es casi de orden 1. Desde el punto de vista de todo lo que entra, es muy raro encontrar dosis de carga a no ser que el paciente esté con una insuficiencia hepática medible. Entonces, ese es el mundo en el que se mueve la pediatría. Normalmente, por eso se utilizan dosis mayores, pero siempre con un uso seguro, regulando de no pasarnos mucho sobre la dosis máxima que tiene el adulto. ¿Ya? Cualquier duda, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces volvemos a situaciones estándar. Un paciente que puede estar con un grado de fiebre, un paciente que está con una ventilación semiasistida o un paciente en unidad de cuidado intensivo. Condiciones, uno normalmente por el área donde trabaja a veces o trabajaba directamente viene como muy metido con el tema de los pacientes inmunocomprometidos, que ese es como uno de los puntos como más severos que pueden haber, pero al día de hoy yo creo que los pacientes inmunocomprometidos que se pueden ver en hospitales de muy alta, o sea, de alta complejidad, después los están revisando en el APS directamente, porque estos pacientes ya se están sanando y después uno de los grandes problemas que está pasando es que después ellos vuelven a su vida normal y en su vida normal, ¿qué es lo que sucede? Que se le tiene que tratar como un paciente normal.
Entonces es ahí donde se generan los grandes problemas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que ser capaces de poder entender esa equivalencia en cómo nosotros hacemos como esa final convergencia de cómo va avanzando este paciente en todo su transitar en el sistema público? Una de las cosas que nosotros siempre se hablaba directamente, y es como el dolor de cabeza muchas veces en el paciente pediátrico, en el paciente, son los volúmenes de distribución. ¿Se acuerdan alguna vez que escucharon eso de los medicamentos? Volumen de distribución, que nos decían, no, es donde se concentra el medicamento, si es lipofílico o si es hidrofílico. Entonces vamos a tener que, pacientes por ejemplo van a tener volúmenes de distribución altos que se van a mantener siempre en la sangre, entonces toda la concentración va a estar en sangre, o vamos a tener que, algunos pacientes que el medicamento es más lipofílico. Entonces va a haber un poco de concentración en sangre y mucho más en el tejido. Entonces, ¿cómo serán las concentraciones en ambos casos? Van a ser distintas. Porque, o pueden pasar consideraciones fisiológicas que me generen cambios. Por ejemplo, un paciente, no es el mismo obviamente, pero lo que queremos demostrar es que a veces el volumen de distribución de un paciente en forma normal va a variar en una condición extrema. Entonces, en esas circunstancias es donde uno debería comenzar a tomar de qué manera ajustar las dosificaciones de los pacientes, porque no van a ser las mismas. Y si uno mira directamente, los volúmenes de distribución también van variando en el tiempo. No es normal. Yo antes era flaco, por ejemplo. Yo ya no tengo el mismo volumen de distribución que tenía a los 20, 25 años. Y aquí otros casos más terribles. Entonces, en estas cosas, y uno dice, basalmente, los volúmenes de distribución a nosotros nos van a variar la concentración del medicamento. Y cuando yo estoy hablando de concentración del medicamento, quizá alguien me dice, oye, ¿y eso no es lo mismo que decir de la dosis del medicamento? Claro, uno lo analiza y dice, sí, es parecido porque al final la dosis es lo que yo quiero alcanzar, la concentración. Y con la concentración es la que yo quiero llegar en sangre para ejercer el efecto terapéutico. Sí, estoy hablando por último en una misma sintonía. Pero la diferencia de los volúmenes de distribución o la dosificación que yo le voy a dar a un paciente pediátrico en condiciones distintas es lo que puede generar el tomar una decisión en que a lo mejor este medicamento no me está ejerciendo el efecto terapéutico, o lo que puede decir que el medicamento está siendo más tóxico o el medicamento está siendo supraterapéutico. ¿Se entiende un poco a lo que sin hablar de la efectividad del medicamento, solo por condiciones fisiológicas pueden generarse grandes problemas en las tomas de decisiones? ¿Cuántas veces uno dice, 4 o 5 días el paciente no ha tenido una respuesta directa? Por ejemplo, el típico caso de antibiótico-terapia, no ha tenido respuesta, el paciente sigue febril. No, hay un riesgo de resistencia. Eso es lo primero esa es como la primera palabra que nace en el tema. Entonces ahí después uno conversar y ver que es súper importante conocer las condiciones fisiológicas y de cómo yo me acerco a la dosificación de los pacientes para evitar generar, en el otro caso, si no es una multiresistencia que se está generando, problemas del uso racional de los medicamentos. Tal como yo les decía, normalmente, si nosotros vamos a hablar de cómo se eliminan los medicamentos, va a ser riñón e hígado. Ahí es donde va a estar todo el sistema. El 70 u 80% de todos los procesos van a pasar por esta plataforma. Y cuando nosotros hablamos desde el punto de vista de función renal, en pediatría nosotros vamos a estar directamente, esta es la concentración del medicamento, y esta se supone que yo tengo una mayor eliminación del medicamento. Si yo tengo mayor eliminación del medicamento, tengo concentraciones más bajas. De eso estamos conversando. Eso es lo que estamos hablando en este minuto. Y esto estamos hablando en condiciones normales. Ahora, un paciente en el cual está en condiciones fisiológicas que, por ejemplo, entró a una unidad de cuidado intensivo o comenzó con un manejo distinto, es probable que también esté en estas circunstancias. Pero en ese equilibrio biológico es probable que alcance un clearance normal o una disminución. Y quizás en menos de 5 días estamos viendo todos estos procesos. Entonces eso es súper importante para poder avanzar. Esto es una de las cosas que uno ha podido determinar, que por ejemplo en los pacientes críticos se alteran, hay problemas de hiperdinamia, hay problemas de balance en los líquidos que van recibiendo, pueden haber problemas en la disfunción, problemas renal o hepáticos, que esto ya no genera grandes problemas,
O puede haber una plataforma de un soporte en el manejo de terapias de reemplazo renal, por ejemplo, o terapia extracorpórea, que son otro gran camino desde el punto de vista de la farmacología, lo que están alcanzando algunos centros de tener lo que se llama esta tecnología de ECMO, saber cómo se comportan los medicamentos en ese punto es impresionante. O desde el punto de vista de la terapia renal. Nosotros no llegamos tanto a eso, sino que ya nos interesa solo saber ya cómo se comportan en la pediatría. Imagínense el avance de poder seguir desarrollando toda esa parte del proceso. Y más cuando tenemos de repente procesos de sepsis. Se dan cuenta que de repente hace poco la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva decía que 13 de septiembre es el día de la sepsis, donde se mueren, donde en el mundo, decía, cada 4 minutos se muere una persona con sepsis. Yo no sé, ojalá que no haya sido una fake news y estoy hablando tonteras, pero eso salía en la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Entonces, poder establecer dentro de que la toma de decisión terapéutica puede jugar un rol, y especialmente con lo que nosotros estamos conversando, desde concentraciones bajas de los medicamentos, concentraciones normales o altas concentraciones, solo jugando con clearance y volúmenes de distribución. Y eso nos habla de conocer las condiciones fisiológicas de nuestro paciente y conocer al medicamento. Cuando uno ya empieza y define que nosotros vamos a tomar estas consideraciones, nosotros vamos a decir, vamos a tener que siempre verse cómo está la disfunción orgánica de nuestro paciente, si es que las hay. Si no la hay, lo tengo que pensar que va a ser un hiperdepurador. Esa es como mi consideración desde el punto de vista de la pediatría. Segundo, ver de qué manera nosotros vamos a tener la distribución del medicamento a los tejidos. ¿Se entiende cuando hablamos porque donde nosotros, uno se ha preguntado, ¿cómo se genera el efecto terapéutico de los medicamentos? ¿Cómo uno lo mide? Algunos me van a poder decir que eso es súper raro. Pero ¿cómo lo mide? Es como ustedes lo dicen, ¿cómo yo veo el resultado terapéutico del medicamento? ¿Cómo? Se entiende cuando... Ya, se evidencia si, o sea, si yo estoy con un paciente con fiebre y después está sin fiebre, ahí tengo efecto terapéutico. Que uno pudiese pensar, pero está súper bien. ¿Te quedas conforme con ese ejemplo? ¿Alguien se queda disculpa? La farmacocinética se considera cuando existe efecto terapéutico, es cuando el fármaco alcanza concentraciones dentro del margen terapéutico en la sangre. Eso es directamente proporcional al efecto terapéutico. O sea, si alcanza mayor concentración en la sangre, mayor efecto terapéutico va a lograr. Pero no hay una definición así como exacta para poder saber cómo medir efectos terapéuticos en los pacientes. Simplemente se consideran esos rangos farmacocinéticos de área bajo la curva, que es la respuesta hacia el efecto terapéutico. ¿Están de acuerdo con esa respuesta todos? O sea, yo te la creí. Yo de verdad que eso me encanta a mí. Yo creo que estamos pensando muy... O sea, estoy súper de acuerdo con la respuesta, como claro, farmacéutico, pero también como mamá, creo que lo que necesito yo es evidenciar el cambio completo en el estado, en el cuadro que presenta mi guagua. Estamos hablando de pacientes pediátricos, puede tener un niño que evidentemente es evidente hacia la vista cuando está enfermo. Decaído, febril, ojo lloroso, no reactivo. Normalmente mi hijo juega, se echa toda la boca, en ese momento no van a querer ni teta. Entonces yo creo que más allá de que tenemos la concentración adecuada en sangre, que sí, es clínico súper. Yo puedo tener un niño que puede estar incluso intubado y voy a medir su concentración de sangre y estamos alcanzando los efectos terapéuticos del fármaco, pero lo que yo quiero es que ese niño se recupere. Claro, porque mira, imagínate, es interesante, ambos casos tienen, porque se supone que eso es la integración del manejo multiprofesional, porque imagínate, caso real, paciente, típico medicamento, vancomicina, está a nivel terapéutico, le mediste vancomicina en un nivel de concentración plasmática y te dicen, el nivel llegó en 10 miligramos por litro, un basal, y el paciente sigue febril. Y uno puede decir, tomando lo que uno puede decir ahí es, oye, pues estamos en niveles basales porque la concentración en sangre, que es lo que a todos nos enseñaron, que la concentración en sangre es equivalente o podría ser equivalente, y al día de hoy cada vez es menos esa equivalencia desde el punto de vista, porque hablamos el principal manejo de la integración
mirar desde el punto de vista más científico de la farmacocinética y la farmacodinámica, porque tú apuntaste directamente a la farmacodinámica. Yo quiero ver a mi hijo bien. O sea, yo quiero ver que ese efecto que yo hago en sangre sea real, el mismo efecto que está en el órgano efector, si uno lo mira así derechamente. Que esté ahí, o sea, la concentración que esté en sangre sea equivalente a la concentración que me está ejerciendo lo que es realmente el efecto real. Entonces, es ahí donde viene la gran pregunta: ¿cuántas veces tiene que, o cuántos números de veces va a tener que estar en sangre eso para poder mantener y llegar al equilibrio de que yo al paciente lo encuentro ya en un estado terapéuticamente efectivo? Entonces, esos son los procesos de integración que es lo que uno está buscando. ¿Alguien tiene otra idea de cómo también lo podría medir? Depende de lo que estemos tratando. Ya. Porque si tú, ya, supongamos que es antibiótico, pero a veces tú puedes estar bien en el nivel, puede ser estar en la concentración, pero tiene una colección oxidada, tienes que drenarla, tienes que ir a buscarla. Y mientras no drenes, no va a tener la recuperación que está. También puedes estar midiendo efectos que ya no son recuperables, o tú puedes matar el germen, pero el paciente tiene ciertas funciones dañadas ya que no son recuperables. Si lo que tú está o por lo menos no tan a corto plazo. Neurológico, por ejemplo. Ahora hay otros medicamentos que aquí estamos yendo, o sea, sí, de acuerdo, no, dale. nuevamente estoy de acuerdo, pero quizás si nos vamos a otros cuadros clínicos, estoy pensando en pacientes APS que vienen con un cuadro que normalmente son autolimitados, también hay que ver que hay medicamentos que son como para contrarrestar cierto fiebre, dolor, pero también hay que dejar que el cuerpo haga lo suyo. Exactamente. Que esté febril y ande saltando por la vía, que yo he visto niños que están como saltando la vía de la farmacia y con fiebre, y otros que ni se han enterado que están enfermos, y sin embargo ahí los tienen, los echan para la casa de descartín, la pobre madre. Ahí vamos a apuntar, ahí tocaste ya el otro tema del uso racional para definir ya directamente. Exacto, pero es interesante. Pero también lo que dice doctor muchas veces es de saber, el paciente ya está con una necrosis a lo mejor, o ya tiene un accedado, y vamos a saber que por más que yo tenga concentración en sangre, esa concentración no está absorbiéndose en el exceso. O sea, sabemos que los medicamentos muchas veces ya no siguen avanzando. Entonces ahí tiene que tener una resección quirúrgica, una evaluación, un drenaje. Entonces, ese equilibrio de esas tomas de decisiones es súper importante, que se tienen que ir conversando, porque a nosotros, y en general, casos que pasan, de repente un paciente, de repente ya en el hospital, una de las cosas que a nosotros nos matan son las infecciones fúngicas invasoras, que un paciente, por ejemplo, un paciente neutropénico febril, tomando el ejemplo de muy parecido de un acceso, de repente un paciente que hace una aspergilosis o hace un mucor, que ya hace netamente, el paciente empieza a hacer una necrosis de la vía aérea. Por más que yo le ponga directamente un antifúngico, ese antifúngico, si el otorrino no entra directamente a comenzar a hacer su acción netamente quirúrgica, no sacamos nada con tener a 10 por kilo la anfotericina liposomal, por ejemplo. Entonces ahí donde el poder trabajar en conjunto y tomando estas decisiones es lo más importante, porque alguien le dice, puede decir, siguiendo esa misma línea, sigamos subiendo la dosis y a lo mejor no vamos a alcanzar el resultado, porque no lo vamos a alcanzar si no tomamos otra decisión terapéutica, como es una intervención quirúrgica, un proceso de evaluación, pero lo que sí vamos a hacer es generarle mayor deterioro al paciente. Va a caer por un deterioro de función renal, que no lo estábamos buscando. Entonces, esos son los equilibrios donde nosotros tenemos que comenzar a trabajar. Y normalmente, ¿qué es lo que nosotros siempre vamos a ir sabiendo, por ejemplo, en estos pacientes? Que es como el principal mensaje que nosotros establecemos en los grupos clínicos: tenemos limitada información en seguridad y eficacia. Mucho extrapolamos de los adultos. Hay bajo proceso de consentimiento en el manejo de los medicamentos, y en eso es súper importante, porque muchas veces ustedes han escuchado que hay un uso indiscriminado de fuera de indicación. Y los estados de los pacientes, distintos tipos de enfermedad, medicación concomitante, que es lo que es la polifarmacia, manejos de terapias de reemplazo y condiciones fisiológicas distintas. Si uno se analiza solo por distintas dosificaciones para los pacientes, cómo se van alterando en tipos de antibióticos o algunos otros, cómo se altera el clearance y el volumen de distribución, nos genera específicamente
que es absolutamente necesario tener a un grupo un grupo profesional que sea capaz de poder estar mirando estos procesos, porque si no, si ya estamos entrando en aguas profundas donde no conocemos mucho cómo pudiese tener una reacción el medicamento, ojalá, por último, dentro de lo que ya está, acercarnos a darlo lo más seguro y ojalá alcanzando efectos terapéuticos. Aquí uno se puede dar cuenta, por ejemplo, meropenem, que normalmente va a tener un clearance normal, paciente va a tener aumentar el volumen de distribución, entonces muchas veces se va a tener que aumentar la dosificación de ese medicamento. De hecho, al día de hoy, por ejemplo, uno se formaba y decían que los beta-lactámicos no necesitaban niveles en sangre. Ahora hay consideraciones donde deberían medirse niveles de beta-lactámicos en sangre. Entonces, esas situaciones son las que uno está viendo. Igual cada vez son pocos, pero hay lugares donde ya lo pueden hacer. Pero tenemos que tomar en consideración estas situaciones. Agentes anticonvulsivantes, situaciones súper importantes. Y eso yo sí sé que lo pueden ver mucho en el APS directamente, de los manejos de agentes anticonvulsivantes. Uno de los grandes problemas que tenemos con los agentes anticonvulsivantes son las reacciones adversas y las interacciones. Entonces, llevar un manejo de eso es fundamental, porque la mayoría actúa como un agente inhibidor del sistema P450 a nivel hepático o estimulador del sistema. La mayoría, si uno pregunta, es estimulante del sistema P450. La mayoría de los anticonvulsivantes generalmente van a producir una mayor metabolización de medicamentos y bajas dosis de otros medicamentos. Yo no sé si normalmente ocurre dentro de los APS, porque muchos van a estar con terapias crónicas, algunos con alguna terapia anticoagulante, típica la reacción de warfarina y un paciente convulsionó y lo dejaron con fenitoína o fenobarbital. Entonces, ¿qué va a ir sucediendo? Hay un grado de una posibilidad de una reacción de interacción que se bajen las concentraciones de warfarina. Entonces, poder monitorizar y evaluar eso es súper importante. Tenerlo, porque eso ya está descrito, eso es como una interacciones clásicas. Y muchas veces esas interacciones clásicas, si no se trabajan en equipo, nos genera el no ver esa reacción y creer que a lo mejor el paciente no está bien manejado, no está bien anticoagulado. Entonces, esa es como la ventaja de poder trabajar con equipos clínicos. Cuando uno habla de las interacciones, uno puede hablar de estas tres cosas, que es la farmacocinética, la absorción, distribución, metabolismo y excreción, el ADME. Y cuando habla de interacciones farmacodinámicas, uno habla de concentraciones sobre el efecto terapéutico, directamente, de que puede producir un incremento de efecto terapéutico, que a veces muchas de estas sinergias son utilizadas desde un punto de vista terapéutico, por ejemplo, en manejo antibiótico, en antibioticoterapia, en VIH, en inmunosupresión. Pero a veces puede suceder que dos medicamentos buscando un efecto terapéutico pueden generarme la baja de la acción de otro medicamento, disminuyendo el efecto real. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que trabajar y poder evaluar estas cosas, tomando en consideración que el paciente fisiológicamente puede generar reacciones de bajar en ambos casos la concentración del medicamento. Pero ¿qué es lo que nos tiene que quedar? Que a mayor número de medicamentos tengo mayor posibilidades de tener una interacción medicamentosa. O sea, eso es lo que nosotros siempre vamos a tener que manejar. Sí, esto eran estudios del año 91 que ya establecían que, por ejemplo, ya con un paciente que tiene 5 medicamentos, que yo creo que esos son pacientes en APS, pacientes crónicos, ya con 5 medicamentos yo tengo la posibilidad de estimar un 56% de posibilidades de que ese paciente haga una interacción medicamentosa relevante. Ya con 8, ya hay una absoluta seguridad de que este paciente va a tener interacciones. O sea, y la posibilidad de poder trabajar y evaluar eso es la labor que tienen que trabajar los equipos de atención farmacéutica, con los equipos de enfermería y con el equipo médico, para poder ver de qué manera poder trabajar en este tipo. ¿Y qué tipo de interacciones son fundamentales? Y es donde uno siempre tiene que poner ojo. Cuando tiene cualquiera de estos medicamentos, siempre voy a tener una interacción con antimicrobianos, con anti-T, macrólidos, triazólicos. Pero con estos siempre vamos a tener interacciones con los anticonvulsivantes clásicos, por lo que conversábamos. Producen inducción enzimática, lo que va a generar una menores concentraciones de los medicamentos.
Esto solo para decir la cantidad de enzimas que están involucradas en la metabolización de los medicamentos y al día de hoy esto se llama manejo de polimorfismo, porque además cada una de estas enzimas es probable que tenga variables distintas en cada uno de nuestros pacientes. Nosotros, por ejemplo, en unidades de cuidados intensivos pediátricos puede haber terapias de pseudoanalgesia que se disminuyen las concentraciones de benzodiazepina y opioides. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Hoy el paciente está con un fracaso de Winning, falla en la actuación. ¿Y qué fue lo que pasó? Que a lo mejor que esa falla fue porque el paciente estuvo con fenitoína o fenobarbital y eso provocó bajas concentraciones de las benzodiazepinas que iban por esa vía y eso me pudo haber generado que el paciente no se actuó y no fue que el paciente tenía una falla, como dicen muchas veces los equipos clínicos, que hay una falla en el fuelle del paciente, sino que a lo mejor fue el ingreso de uno de los medicamentos que pudo alterar el efecto. Porque, ¿qué es lo que sabemos? Que el aumento de riesgo de intoxicación con opioides y benzodiazepinas también cuando yo puedo utilizar algún medicamento inhibidor del sistema, claritromicina, voriconazol, quizás voriconazol es más para otros tipos de pacientes, pero quizás la claritromicina sí puede ser, y no perder de vista que este es un medicamento que sí nos puede generar problemas porque va a interactuar con muchos otros medicamentos inhibiendo los efectos terapéuticos. Entonces esas situaciones son a las cuales yo tengo que mirar. Quizás no puedo saberme todas las interacciones, pero sí saber cuáles son los medicamentos de más alto riesgo. Pacientes trasplantados típicos, esto a lo mejor ya se están entregando estos pacientes a los APS para los seguimientos. Porque paciente que lleva para toda su vida una ciclosporina, un tacrolimus, que lo va a seguir toda su vida con niveles, y vuelvo a decir, pacientes a veces hacen alguna convulsión, todo. ¿Qué es lo que pasó? Tengo niveles altos, necesito ver la interacción. Lo primero que tengo que ir a buscar en esto, desde el proceso de polifarmacia, de acuerdo a lo que veníamos conversando, ver la interacción, porque eso nos puede generar que el efecto terapéutico que está disminuido o está incrementado es por una intervención sanitaria que la podemos ver mucho antes sin buscar otro tipo de reacciones. Yo les voy a dejar la presentación por si acaso al equipo y se la pueden mandar a todos, no tengo ningún problema. Lo que conversamos, fenitoína con incremento de niveles de warfarina, carbamazepina y fenobarbital, ocurre también de disminuir niveles. Entonces, esta situación nosotros la tenemos que tomar siempre en consideración. Esta es una plataforma de que uno debería tener una guía y protocolo de uso de estos medicamentos. El paciente va a utilizar este medicamento, entregar al tiro, hacerle un uso, seguimiento y una atención farmacéutica que nos puede ayudar en esa parte del proceso. O pacientes ya tipo oncológicos que reciben antifúngicos y alguna quimioterapia que utiliza mucho, que es de vincristina, nos pueden producir condiciones frente a las cuales nos pueden establecer unas neuropatías periféricas. Otras situaciones, esto ya es más específico, pero lo voy a pasar rápidamente, que también pasaba directamente a nosotros en unidades que, por ejemplo, nos sucedía que teníamos bajos niveles de ciclosporina porque nos pasaba la interacción con fenitoína. Nos pasaba mucho esa interacción y pasaba que este paciente después se daba de alta y este paciente se le quitaba el uso de fenitoína y el paciente convulsionaba. Y todos creían, no, salió la fenitoína. Y no, era porque la ciclosporina alcanzó niveles tan altos y que estaba en una interacción en el sistema que nos podía generar grandes problemas. Esto después lo seguimos trabajando con el equipo y nos dábamos cuenta de que cuando había otro medicamento, cuando teníamos efectos terapéuticos con uso de voriconazol y ciclosporina, uno de los medicamentos que más se va a utilizar en trasplante, también teníamos efectos sobre aquellos niveles sin tener actividad en la dosificación, sin tomar la condición fisiológica de cada uno de ellos. Entonces, el solo ver y tomar en cuenta de los riesgos que nos puede tener una polifarmacia con los procesos de interacción, nosotros tenemos que ser capaces de poder ayudar a esto desde el punto de vista de bajar el riesgo de la intervención sanitaria, porque uno normalmente piensa 10.000 cosas antes de creer que esto solamente puede aliviarse con una interacción medicamentosa. Entonces, esas situaciones son las que es fundamental que nosotros las podamos ver. Cosas de la analgesia y dolor. Normalmente los pacientes necesitan hacer toda la escala, o los equipos de paliativo, de dolor, tienen que ir avanzando en esto. Pero
vuelven a tener el tema de las interacciones o vuelven a tener los temas de cómo sacar uno o cómo sacar el otro medicamento. Por ejemplo, nosotros tenemos medicamentos como fentanil que vamos a tener que puede ser 100 veces más potente que la morfina. ¿Y qué es lo que le va a pasar a estos pacientes que muchas veces llegan de los hospitales que fueron tratados mucho tiempo con fentanil y morfina y el paciente cómo llega? ¿Cómo les llega muchas veces? A veces estos pacientes como que dicen que siguen drogados o no, siguen drogados, o que tiene otra palabra muchas veces que como con el equipo clínico. Como dicen que el paciente no salió de su winning, que estos pacientes no logran dormir, están afiebrados. Entonces, es súper importante definir de qué manera se hizo ese desescalamiento. Y esos desescalamientos son las cosas que es donde se tiene que ayudar a trabajar en todos estos procesos. Porque estos pacientes a veces nuevamente vuelven a sus unidades más complejas y lo que pasó fue que había que desarrollar un proceso de desescalamiento. Y aquí nosotros tenemos que siempre ver con cuánto estuvo anteriormente y con qué dosis se entregó a la nueva transición clínica que recibió este paciente, porque eso nos puede ayudar a cómo hacerle el winning o desescalamiento de los opioides. Y eso nos pasa mucho en el área pediátrica directamente. Por ejemplo, nosotros allá en el hospital, que es lo que le entregamos directamente, hacemos una escala donde se dice con cuánto estuvo el paciente, y esto lo hace todo un Excel. Directamente, hay un médico, un pediatra que ahora está trabajando acá en Temuco, no me acuerdo su nombre, que se vino y que hizo la beca allá en el Calvo, que se la trajo por si acaso, que está queriendo utilizar eso. ¿Qué es lo importante? Que acá me dice directamente cómo poder hacer el desescalamiento de los pacientes de tal manera, que es lo que nosotros queremos, poner peso, dosis, con cuánto estuvo y que me dé cuánta es la dosis de lorazepam metadona con lo cual el paciente va a terminar su terapia. Eso es lo que también nosotros tenemos que generar este tipo de protocolo, generar este tipo de evidencia, porque nos va a poder ayudando. En infectología, que lo vamos a ir viendo un poco más adelante, porque hay una charla específica de esto, es apuntar directamente al uso racional con estos temas, directamente de proceso de pacientes infectados, que lo voy a hablar después en otra charla, así que por eso lo voy a pasar más rápido en este tema, porque lo fundamental es optimizar dosis de regímenes de antibióticos. Esto lo voy a pasar más rápido porque hay otra charla de eso. Que finalmente lo que uno busca siempre es una individualización terapéutica para evitar o caer en toxicidad, eficacia o falta de eficacia directamente. Y es lo que uno busca, y esto es como para ya ir terminando, ¿qué es lo que uno busca? Es lograr evidencias con el uso de los medicamentos. Poder avanzar con todos estos procesos. Por ejemplo, en el grupo del hospital, una de las cosas era poder determinar en el uso de la vancomicina, era cuántos de estos pacientes realmente alcanzaban efecto terapéutico, como tú estabas hablando del área bajo la curva, derechamente. Y si esa área bajo la curva era correlacionable con el mundo real. Y por ejemplo, nosotros dábamos cuenta ya en el año 2013, que ya venía de antes diciéndose, que 60 miligramos por kilo podía ser una dosis fundamental para pacientes pediátricos. Lo bueno es que esto era con una cohorte de pacientes pediátricos latinoamericanos. Otro grupo también que... Espérate, esto lo voy a avanzar. También avanzaba directamente desde el punto de vista de los aminoglicósidos, que se daban una vez al día y que cuánto podía potenciar este efecto. También nosotros tratábamos de buscar, porque ustedes utilizan a veces el aminoglicósido, ¿cierto? ¿Cuál es el que más utilizan? ¿Cuál? Amicacina. Amicacina, ¿cierto? ¿Y la siguen con control de niveles? ¿O no hay tanto? Porque la ventaja sería, y hay grupos que trabajan en eso, que si uno le mide el nivel PIC y lo parte por la concentración inhibitoria mínima, y si ese nivel de eficacia es sobre 8, tiene mejor efecto terapéutico en la dosificación de la amicacina. Entonces yo debería buscar niveles PIC en la amicacina más que niveles basales. Entonces esas son concentraciones del PKPD de los aminoglicósidos, que es lo que yo les digo, de repente encontrar niveles entre 25 y 40 hasta 64 en multiresistencia es mucho mejor que encontrar un nivel basal que solo me va a apuntar a seguridad.
Entonces, el uso seguro y la determinación de esto es bastante importante. Hay otro grupo que trabaja del Exequiel, que también hace una medición en hora 6 para hacer una determinación más específica de la aminoglicósido, que también es bastante importante para ver un uso seguro de estos medicamentos, porque la amicacina es un medicamento que vuelve a tomar una gran ventaja cuando hay grados de multiresistencia. En algún minuto que se cuestionaba el uso de amicacina 1 o 2 veces al día, se veía que la diferencia en los niveles PIC era mucho más importante que darla fraccionada. Entonces eso jugó un rol para que ahora todos utilizan la amicacina 1 vez al día. Entonces, eso es súper importante y eso es generar evidencia para los procesos. En el caso de los beta-lactámicos, que también hay una situación siempre, lo más importante del beta-lactámico, ya sea pediátrico o adulto, y si uno lo va a dar endovenoso, darlo en una infusión prolongada. Ese es el gran mensaje. Y si lo damos oral, darlo, estoy hablando en el área de pediatría, darlo más veces al día. ¿Eso se ha entendido? ¿Lo han escuchado ustedes? ¿O tienen dudas sobre ese tema? Prolongación porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que nosotros sabemos del beta-lactámico? El beta-lactámico, desde la farmacología clínica clásica, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Es un agente bactericida, ¿cierto? Entonces, ¿y cuál es el gran problema que tiene el beta-lactámico? Que su tiempo de vida media es muy baja y no tiene efecto post-antibiótico. Por ende, lo que necesitamos es mantener que este tiempo, que al menos el medicamento siempre esté en una infusión de 2,5 a 3 horas, donde yo no baje la concentración sobre el efecto bactericida. Entonces, la prolongación de intervalos siempre va a jugar un rol. Y si sabemos que en pediatría su principal vía de eliminación es la renal, es muy probable que el paciente no alcance efectos terapéuticos. Y esto ya, de hecho, el consenso americano de pediatría lo establece. Ya en el 2011 siempre hay que hacerlo en infusiones prolongadas. No tenemos. Allí. ¿Esto se beneficia a todo tipo de pacientes o solo pacientes críticos? Bueno, es buena la pregunta. Más que paciente crítico, yo creo que paciente grave con infección severa de multiresistencia. El paciente crítico es el que más se va a beneficiar, pero un paciente grave con una infección muy severa también va a tener efectos para el uso del beta-lactámico. Una de las cosas que, y aquí ya, ahora sí que terminamos, ¿ustedes han escuchado de este medicamento? Voriconazol se está utilizando acá, ¿o no? Antifúngico. En el hospital, sí, claro. Lo que pasa es que el voriconazol es un agente triazólico que la mayoría de los pacientes oncológicos o pacientes trasplantados hacen infecciones fúngicas. Y uno de los grandes temas que pasa es que este medicamento tiene una farmacocinética no lineal en los adultos. Entonces hay que dar dosis de carga y dosis de mantención. Y en el paciente pediátrico es un modelo monocompartimental, entonces no sabíamos cuánto era la dosis que se tendría que dar de este medicamento en forma contemporánea. Y este medicamento es un estándar, gold standard para el manejo, porque este medicamento genera un quiebre. Un paciente con una infección fúngica invasora como una aspergilosis, no tener acceso al voriconazol nos puede generar un quiebre. El paciente va a fallecer si no tiene este medicamento, porque este medicamento es gold standard en este tratamiento. O sea, y mientras más rápido pueda entrar, mucho mejor. Entonces, si no sabíamos las concentraciones, por lo menos necesitábamos reconocer cuánto era la dosis mínima que deberíamos utilizar. Por ejemplo, este fue el trabajo de un colega que revisaron cuánto eran las concentraciones de voriconazol en los pacientes pediátricos y podían encontrar que al menos en los pacientes pediátricos con medición de niveles teníamos que dejarle al menos 400 miligramos al día cada 8 horas. Situación que no estaba establecida en ninguna guía. Entonces, esas situaciones son lo que uno comenta y revisa, que es súper importante el manejo de trabajar en línea con cada uno de estos procesos. Dentro de eso también es otro medicamento que es posaconazol, que va como en la misma línea, que también tiene problemas con la variabilidad y con los niveles, y es importante ir viendo porque es absolutamente necesario cómo es la absorción de estos medicamentos. Y una cosa no menor, que es lo que nos gusta también, es poder, aquí nosotros quisimos ver en el uso racional de los medicamentos antifúngicos, porque uno cuando ve el medicamento antifúngico es lo más caro que puede llegar a costar. Ahora, muchas veces estos medicamentos pueden ser más caros que tratamientos oncológicos, la terapia de soporte. Entonces, el poder manejar un uso racional, un equipo intervencional sobre los temas y poder hacer una revisión
en retrospectiva nos puede ayudar para poder determinar dónde generar los avances y dónde está la intervención sanitaria sin perder de vista los costos y la efectividad de los tratamientos. Nosotros en estos casos conversábamos con los equipos clínicos y nos dábamos cuenta que teníamos un costo de 18 meses de casi, casi $700.000 de un tratamiento no justificado. Entonces, esa situación generan cosas que después le vamos a conversar en el tema de uso racional, pero tener estos datos, tener esta data es súper importante para la toma de decisiones, es súper importante para el manejo de los procesos, porque finalmente, ¿qué es lo que nosotros estamos, y lo que salió al inicio, era de que tenemos que acercar la ciencia al mundo real, y acercar la ciencia al mundo real con toda la vertiginosidad y el uso seguro de los medicamentos. Ahí se supone que acá. Poder avanzar a definir estudios, programas, hacer validaciones e individualizar los regímenes. No perder de vista eso. Esa era la última. Muchas gracias.